Zempoala fue la capital del poderoso imperio totonaca. Los vestigios de centros ceremoniales, palacios y plazas dan cuenta de su importancia como centro político-religioso. Zempoala estaba bajo el peso del imperio mexica, así que cuando Cortés llegó a sus tierras en 1519, se aliaron para derrotar a Moctezuma. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Soy el cronista Vicente Espino Jara y hoy dedicamos este programa a la histórica ciudad de Zempoala, del municipio de Úrsulo Galván, muy cerca de la región central veracruzana, y para ello nos acompaña el maestro Sergio Vázquez Zárate, investigador universitario, una persona que ha dedicado mucho tiempo a indagar, a hurgar en el conocimiento arqueológico de aquella región y que nos distingue con su presencia, además de ser un personaje en la antropología, pues en 2 ocasiones ha sido director de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Sergio, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un honor. Pues Sergio, platicamos con el auditorio. En la historia prehispánica de Veracruz, el primer encuentro que tienen los europeos con una población urbana establecida formalmente, ya con una población numerosa, es Zempoala. Sí, pues sí, porque las expediciones de los españoles que habían llegado a lo que es ahora el territorio mexicano, en su gran mayoría habían sido bordeando los litorales desde el Caribe y luego el Golfo de México, pero pocas veces hubo incursiones hacia tierra adentro. Entonces estos pueblos portuarios, estos lugares que se habían encontrado las primeras expediciones de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, pues por supuesto encontraron poblaciones importantes, pero no de la relevancia que finalmente vieron los ojos europeos a fines de abril de 1519, que es la gran ciudad de Zempoala. Sí, si leemos las crónicas, nos damos cuenta a través de pasar los ojos por ellas, cómo les impresionó ver una ciudad que parecía de plata, sí, y que además estaba muy poblada, ¿no? Sí, pues era un año en el calendario indígena, un año Seacal o un Ocaña, que está asociado, por cierto, con toda la mitología acerca de Quetzalcóatl. Los edificios estaban relucientes, habían sido recientemente encalados, y con estos soles del trópico veracruzano, pues por supuesto a la distancia parecían brillantes como la misma plata. Por eso es que la vanguardia de la expedición de los españoles se apresuraron a ir a tomar parte del metal, y bueno, pues no estaban hechos de plata, sino era más bien estos edificios, pero no por ello la impresión que tuvieron los expedicionarios fue menor, porque descubrieron una ciudad totalmente urbanizada, con jardines, con canales, con acequias, ¿no? Los templos pues relucientes, como dijimos. Entonces yo creo que fue una gran impresión cuando las tropas de Hernán Cortés lograron entrar a la gran ciudad a invitación del llamado cacique gordo, como le dicen las crónicas, o Chicomácatl, que era el gobernante de esta capital en esa época. Fíjate que sabemos que durante muchos años, después de ocurrida la conquista de la ciudad de Tenochtitlan, Zempoala se queda abandonada, se queda en el olvido, crece hierba, vegetación, enormes árboles, y hasta 1890 hay una comisión, la comisión que va a encabezar pues un veracruzano ilustre. Sí. ¿Nos quieres platicar de ello? Sí, bueno, pues España hacia 1890 estaba organizando una gran exposición mundial que se hacía en esa época, en el siglo XIX. Las grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos también en otra época pues recibían delegaciones de varios países para mostrar los avances en la ciencia, en la tecnología o características y detalles de la historia o de los recursos. Madrid pidió la sede para 1892 con el motivo de conmemorar o festejar lo que entonces era el 400 aniversario del descubrimiento de América. Y ahí vemos justamente una imagen donde está todo el equipo que va a hacer esa exploración, ¿no? Sí, pues el gobierno de Porfirio Díaz le encomienda al veracruzano Francisco del Paso y Troncoso que, por su familiaridad con las tierras veracruzanas, que hiciera esta expedición, porque para entonces todavía había algunas dudas de esa Zempoala que mencionan las fuentes, la Zempoala que había mencionado Bernales del Castillo o el mismo Hernán Cortés.
Y entonces esta expedición pues está presta a redescubrir del manto de la vegetación y del olvido, como ya bien dijiste, esta portentosa ciudad donde se dio este encuentro, que a la postre pues es en realidad el umbral de la llamada conquista. Y yo creo que la gran fortuna es que se registró, o sea, había fotografía ya muy desarrollada y podemos ver que ya se hacen descubrimientos, ¿no? En esa exploración. Sí, el fotógrafo de la expedición de Paso y Troncoso en 1890 fue Rafael García, pero también participaron dibujantes y pintores de la talla de José María Velasco, que con las imágenes de Rafael García logró plasmar algunas de los monumentos descubiertos que fueron liberados. En esta imagen que compartimos con el público está de pie don Francisco del Paso y Troncoso. Sí, con el sombrero en el pecho en señal como de respeto, porque se encontró una tumba. Obviamente ya en este caso se nota ahí incluso una cruz, una tumba presumiblemente cristiana. No sabemos si esa fue el sepulcro de uno de los conquistadores o de otra época que finalmente también pereció en esta ciudad prehispánica. Sí, pero bueno, pues hubo muchas excavaciones, en la arqueología le llamamos nosotros de liberación, que consisten en quitar todos los agregados de la tierra, la maleza o la vegetación que impiden la apreciación del edificio. Y pues lo que encontramos entonces pues son los edificios que en esta expedición pionera de Paso y Troncoso pues eran los templos, los palacios, incluso los lugares donde el mismo Hernán Cortés y sus tropas fueron albergados por el cacique Gordo. Sí, hay que recordar que en este sitio también se da una gran batalla con Pánfilo de Narváez, ¿no? Sí, en efecto, porque el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, pues cuando se rompieron las relaciones por completo entre Hernán Cortés y Diego Velázquez, pues le pide a Pánfilo de Narváez que lo aprese. Y bueno, se da una especie de batalla, a veces dicen las crónicas que quizás simulada, porque ya Cortés había logrado convencer a muchos de que se sumaran a su empresa de conquista. En esta imagen que están haciendo una limpieza general, ¿verdad? Exactamente, sí, como se estilaba en esa época, aunque ahí están vestidos, diríamos, de paisanos, en realidad la mayoría de las tropas que destinó el gobierno porfiriano en apoyo de Paso y Troncoso eran militares, eran una compañía de zapadores. Ah, magnífico. Para aprovechar que pues tenían conocimiento de abrirse en el bosque, ¿no? Y liberaron entonces esta zona, entonces ya boscosa, como se puede apreciar en las imágenes. Ahora nos resultaría muy difícil imaginarnos cómo estaba entonces cubierto por gigantescos árboles centenarios, porque Zempoala, después de haber sido escenario de estos importantísimos sucesos históricos, pues prácticamente quedó despoblado. Para principios del siglo XVII, por ahí por 1605, un obispo que le toca visitar esta zona dice que ya nada más quedaban apenas un puñado de indígenas, ¿no? De una ciudad que en su momento de auge llegó a tener casi 30,000 habitantes. Y las causas seguramente fueron que muchos zempoaltecas se fueron en este ejército que formó Hernán Cortés. Sí, bueno. ¿Y otros por enfermedades? Sí, en realidad el colapso de Zempoala se dio más por los impactos que se dieron. Primero, a partir de la epidemia de viruela que se dio en esta época. Y luego también, por supuesto, como consecuencias de la misma colonización, ¿no? Es decir, el nuevo régimen político de colonia que se dio, hicieron huir a buena parte de la población, otra quedó diezmada y otra fue congregada en otras localidades, en otras regiones. De tal forma que ya quedaban muy poquitos, ¿no? Este edificio que es monumental, ¿no? Se está descubriendo. Es parte de las excavaciones de liberación de Paso y Troncoso. Es un edificio que en la etimología popular le llaman de las chimeneas, ¿no? Porque, bueno, por una confusión de algunos elementos arquitectónicos, pero es muy importante este edificio, porque era uno de los templos más importantes del sistema amurallado 4, el centro de la ciudad, que es, por cierto, el que hasta ahora se conserva y es el que el turista puede visitar y apreciar y admirar. Y en este lugar se encontró, por cierto, una figura de un chacmol, una de esas figuras sedentes que parecen ser como más características del área maya, pero que sabemos que se dan en muchos lugares de Mesoamérica. Aunque esa escultura no se conserva, se perdió, se disgregó pues ya por los efectos del tiempo, pero bueno, fue uno de los descubrimientos de la expedición de Paso y Troncoso. Bueno, en esta otra imagen podemos ver la densa vegetación que cubría el sitio arqueológico y
y que lo tenía realmente en el olvido, ¿no? De hecho, a principios del siglo XX y después del redescubrimiento de Paso y Troncoso, una compañía japonesa dedicada a la industria silvícola llegó ahí para sacar las maderas preciosas que entonces había, a ese nivel. A ese nivel. Y bueno, ya en el tiempo, para entonces, en realidad no se le reconocía como la Zempoala prehispánica de las fuentes, sino se hablaba más de un lugar en donde los ganaderos del centro de Veracruz, de esta región, llevaban a refugiar en una época su ganado. Por eso le decían el agostadero. Por esta época de lluvia, pues llevaban el ganado para allá. Y ese agostadero, pues resultó ser la ciudad mencionada por las fuentes. Que vemos ahora en un plano, ¿no? El plano que hicieron, por cierto, en la época de Paso y Troncoso, que fue hecho por 2 militares de los que estuvieron apoyando la expedición. Y es un plano muy preciso, y ahí el público podrá ver entonces parte de los sistemas amurallados. En realidad estamos hablando de 10 u 11 sistemas amurallados, de los cuales en realidad hoy se conserva nada más uno, el llamado sistema amurallado 4. Que es el que visitamos. Que es el más importante, en efecto, el centro cívico de la ciudad. Los otros, en realidad, muchos han sido deteriorados, arrasados, cubiertos por la mancha urbana, otros por los campos de cañaverales, han sido arrasados, pero afortunadamente el sistema amurallado 4, que alberga los edificios principales, aún se conserva abierto a la visita pública. Aquí hay un templo que es muy significativo cuando uno visita la zona, pero sobre todo en el mundo mesoamericano tenía una gran relevancia. Sí, el templo dedicado al dios Ejeca, o dios del aire, se distinguen por tener en la planta una forma circular en la mayor parte del edificio, para no herir, por cierto, al mismo viento cuando impacta sobre el edificio. Perfecto. Y entonces ahí está siendo restaurado por la expedición de Paso y Troncoso. Es un edificio que hoy podemos admirar en toda su plenitud. Ahí lo estamos viendo. Ahora ya restaurado, como se puede apreciar hoy en día. Tiene un edificio gemelo, por cierto, cerca, en otro sitio prehispánico, muy cerca de Rinconada, en un lugar que se llama Oceloapan o El Boquerón, como le dice la gente, ¿no? Que es muy similar, casi por la misma manufactura de los arquitectos pareciera, ¿no? Pero este es el que se ve en la Zempoala prehispánica. No, pues hablar de Zempoala es hablar de la historia de México, porque se abarca toda una extensa parte del momento del arribo castellano, pero también del proceso de simbiosis cultural que se va a dar a partir de ese momento. Y en estas vistas abiertas como la que estamos mirando, entiendo que es el lugar a donde estaban los aposentos, ¿no? Sí, donde el cacique gordo, Chicomaca, lo hospedó a Hernán Cortés y a sus tropas, a sus capitanes sobre todo. Y aunque ahí nada más vemos las plataformas, pues hemos de suponer que en estas construcciones fue donde fueron convenientemente alojados, dicen las crónicas del mismo Bernal, por el cacique gordo. Y ahí se fraguó precisamente las páginas que a la postre se aliaron a Cortés en su empresa hacia Tenochtitlan y que repercutió, como todos sabemos, en la conquista y en la colonia. A mí me parece que ahí es muy interesante recuperar el nombre del cacique o llamado cacique por los castellanos, que nos dices que es Chicomácatl, Chicomácatl, por su nombre calendárico. Y no el cacique gordo, como despectivamente pudiéramos pensar, se le llamó de una manera irónica y que ha pervivido en el paso del tiempo, ¿no? Ahí está un templo que es una maravilla, ¿no? Sí, ese es el mismo templo de las chimeneas, como le llamamos, y lo que podemos ver entonces es pues la magnificencia de la arquitectura, que de alguna manera copia el modelo urbano de Cholula, con la que en una época Zempoala tuvo relación, por supuesto, ¿no? Y aunque no sabemos cuál era el nombre original en totonaco de esta ciudad, porque el que se conserva, Zempoal o Zempoala, que se refiere más a un sitio con abundancia de aguas o 20 aguas, como le llaman, como se le suele llamar, pues es un sitio muy importante que podríamos decir, a manera de síntesis, que a pesar de que después colapsó para finales del siglo XVI, gracias a su descubrimiento y que hoy podemos admirar, fue el lugar clave en donde se tejió buena parte de la historia, no nomás de Veracruz, no solamente de México, sino de la historia mundial, porque fue aquí el marco en donde el imperio hispano empezó su campaña más ardua de expansión en lo que después fue la joya del imperio, la Nueva España. No, pues visitar Zempoala, amigos míos, es un punto obligado en la cultura, en el turismo, hoy que las condiciones en los medios de comunicación son tan
más accesibles, pues no dejemos de invitar al público a que visite Zempoala, recorra esta ciudad amurallada y sobre todo cuando buscamos más información, acercarnos a publicaciones como esta que hiciste conjuntamente con el doctor Félix Báez, en paz descanse, y que nos aporta un gran conocimiento de esta ciudad que está en el municipio de Úrsulo Galván, muy cerca del puerto de Veracruz y de la capital del estado. Y bueno, pues Sergio, agradecerte la generosidad de tu tiempo, de compartir con nosotros esta riqueza de imágenes, sobre todo el rescate del Paso y Troncoso, que fue determinante para preservar el patrimonio. Y a ustedes, amigos, invitarlos a que nos veamos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz. Agradecerte Muchas gracias. tu presencia. Un placer. Y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.